Capítulo 22. Ash se apoyó en la pared del centro Pokémon, jugueteando con el pelaje de Vane mientras intentaba ajustar el broche de berilo dorado. El Zoroark retumbó divertido al ver que otro trozo de pelaje se le escapaba. Su destreza nunca había recuperado del todo. Algunas quemaduras eran tan profundas que le afectaban el músculo, pero por suerte no le afectaban con demasiada frecuencia. Golpeando suavemente la oreja del zorro en represalia, Ash finalmente logró cerrar el broche alrededor de la melena negra y roja. Listo. Vane no se apartó, sino que se recostó en Ash. Sonriendo, Ash arañó la mandíbula del zorro, ganándose un gruñido de satisfacción. Tenía una llamada programada con Oak pronto para intercambiar a Vane por Hemlock, por lo que estaba disfrutando de este tiempo con Zoroark antes de ser enviado al rancho. ¿Encargarme de Undour? Vane asintió una vez, con la mirada cerúlea fija. Pronto, el tipo siniestro regresó a su bola de curación y Ash caminó hacia los videoteléfonos. Pero lo detuvieron las luces intermitentes del televisor montado. Allí, atravesando la parte inferior de la pantalla, había una franja roja brillante y las noticias de última hora eran un faro. El amado salvador del monte Lanakila, Euriale, capturado por un famoso cazador furtivo. Omen. Los ojos de Ash se abrieron mientras miraba la pantalla y sus pasos vacilaron. ¿Qué? Una imagen invadió la pantalla, con el título atribuyéndola a Diamante del Pico. En ella, un imponente Minetales estaba sentado en la nieve, con el viento acariciando su pelaje brillante y sus ojos glaciales refractando la luz como cristales. Euriale, que le había salvado la vida en la tormenta de nieve, había sido robada. La imagen cambió para mostrar a un presentador de noticias solemne, con las comisuras de los labios fruncidas y las manos pulcramente juntas. El símbolo de Tapu News, el principal medio de comunicación global de Alola, se ubicaba en la parte inferior de la pantalla. Todo Alola no conoce la leyenda de Euriale. Diamante de la cima. Generaciones de entrenadores y exploradores han sido salvados de las ventiscas por este antiguo Ninetales. Sin embargo, en el último mes, 5 personas han desaparecido y posteriormente han sido encontradas muertas de frío en la cima del monte Lanakila. Este evento sin precedentes desató el pánico en toda la región, y miles de personas se ofrecieron como voluntarias para buscar su leyenda en la montaña. Lo que se encontró fue desgarrador. Los cuerpos calcinados de 2 de sus cachorros más jóvenes, y un campo de batalla devastador, se encontraron como la seña de identidad del infame cazador furtivo Omen. Una imagen apareció en la pantalla. Un cráneo con púas quemado en un árbol congelado. Se sospecha que el documental recientemente estrenado, Diamond of the Peak, que atrajo a audiencias de todo el mundo, provocó esta horrible tragedia. Según lo que nos pudo decir el equipo de investigación, Euriale fue secuestrada solo 2 semanas después del estreno inicial del documental. Hoy lamentamos la pérdida de una leyenda y deseamos que Solgaleo la encuentre y la lleve a casa sana y salva. Soy Lana y Malona de Tapu News. Rojo. Grimsley estaba detrás de él, con el teléfono en alto, pero alejado de su oreja. Su expresión se tornó preocupada cuando Ash solo pudo parpadear con incredulidad. Apretó los puños, permitiendo que el dolor punzante le devolviera la claridad. Señaló la pantalla. Vio el momento en que Grimsley leía las noticias, con el rostro ensombrecido. Se acercó a Ash mientras veían al presentador pasar fragmentos del documental. Ella me salvó la vida cuando estaba en Alola. La expresión de la élite se tensó y apoyó una mano firme en el hombro de Ash. Omen lleva años en la lista de los 10 mejores de la liga, haremos lo que podamos para conseguirlo. Ash se encogió de hombros para soltar la mano de Grimsley, pero asintió. Necesito hacer una llamada. Grimsley suspiró, pero no dijo nada. Ash se dirigió a los videoteléfonos, permaneciendo sentado un momento intentando controlar su mente aturdida. Ash nunca había experimentado realmente un latigazo cervical, pero imaginaba que así era como se sentía. Pensamientos y cuerpo dando vueltas, y el mundo a tu alrededor moviéndose a un ritmo descontrolado. Llamó al laboratorio aturdido. Ash. Hace tiempo que no sé de ti. El profesor Oak se veía mucho mejor que en el hospital. Increíble lo que un poco de estrés puede hacer por la piel. Aunque aún tenía los ojos tensos y los labios fruncidos, como si estuviera pensando en algo desagradable. ¿Cuándo regresaste a Kanto? Las palabras que salieron de los labios de Ash fueron monótonas y automáticas. Oak suspiró y se recostó en su silla. Hace solo unos días. ¿Cómo estás? Ash apretó los dientes ante el repentino escozor en los ojos. Miau, parecía que tenía un poco de buena suerte aquí y allá, y luego la mala suerte lo destruyó todo. No conocía realmente a Euriale, apenas pasaba tiempo con ella, pero ella le había salvado la vida.
Ash habría muerto congelado en la cima de esa montaña si ella no hubiera aparecido. Y ese pequeño kit de Spitfire. Un recuerdo de un Zorua herido, quemado y jadeante apareció en su mente, y no quería imaginarse a un pequeño Bullpix en su lugar. Ash, ¿qué pasa? Apretando la mandíbula, contuvo las emociones, como siempre, y cuadrió los hombros. El Ninetales de Alola que me salvó en el monte Lanakila fue víctima de una caza furtiva. Las arrugas de Oak se profundizaron al tiempo que su rostro se ensombrecía. Ay, Ash, lo siento. La liga hará lo que pueda. Ash se burló sin humor. Sí, claro. Eso ha ido bien estos últimos años. Era Omen. Vane era, él habría, Oak no dijo nada, simplemente dejó que Ash lidiara con el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Pero Ash no se ocupó, simplemente siguió adelante. En fin, voy a enviar a Vane, ¿puedo traer a Enlock? Ash quería tener al Zoroark a la vista en todo momento, pero el zorro quería ir al rancho. Quería ver a Houndour. Su equipo estaba haciendo lo que Ash no podía, y él siempre les estaría agradecido por ello. Sabía que Oak se mordía la lengua y no preguntaba por Houndour, pero esa paciencia se agotaría. Con entrenador patrocinado o sin él, Oak no toleraría abandonar a un Pokémon. Pero hoy, simplemente asintió y se levantó de la silla para ir a buscar al rebelde Morgrem. Unos minutos después, Ash recibió el visto bueno de Oak, así que recitó la identificación de la transferencia y colocó la bola de curación en el hoyo. Momentos después, tenía la Pokébola pintada de Enlock de vuelta en su cinturón. Gracias, profesor. Por supuesto, Ash. ¿Puedo preguntar cómo te fue con Grimsley? Ash se tragó su desdén inmediato. Para su sorpresa, quería contárselo a alguien. Grimsley ha estado viajando conmigo desde la primera reunión. Ash miró a Oak al ver que el hombre no parecía sorprendido, pero lo ignoró. Me ha estado ayudando con la terapia de exposición. Llegué al punto de ver a su Poochyena jugar con Mirabe. Ash, qué maravilla. El rostro del profesor se iluminó y le brilló el corazón. Alejó los pensamientos oscuros. Sí, tuve un pequeño desliz con el Arcanine de Lance. La velocidad con la que la expresión de Oak se ensombreció le provocó un latigazo a Ash. Oh, créeme, tuve unas palabras con ese chico. Ash no mencionó que Lance estaba a punto de cumplir 40 años. Estaba seguro de que Oak lo sabía. Se disculpó y me dio una piedra clave. La cara de Oak tenía una expresión olímpica con la rapidez con la que cambiaba. Miau, Ash, me vas a dar un infarto. Nunca he patrocinado a un entrenador con una trayectoria tan alocada como la tuya. Sintió exasperación y orgullo al oír eso, pero aún así se encogió de hombros. Sí, pero necesito una megapiedra y, ya sabes, un Pokémon compatible con ella. Oak se llevó una mano a la barbilla. Se me ocurren algunos que funcionarán con tu especialidad. Houndoom, Tiranitar, Gardevoir, Mawile, Absol, Sableye, Sharpedo, Altaria, Salamence y Garchomp. Pero tienes razón, encontrar uno es casi tan difícil como encontrar una piedra clave. Aún así, te faltan años para alcanzar la edad de la entrenadora más joven en lograr la mega evolución. Diantha tenía 18 años, y eso la convertía en la más joven. Ash pensó en el Mega Gardevoir del campeón de Kalos, probablemente el tipo hada más elegante y poderoso que haya visto en competición. Quería lograr la mega evolución antes de los 18. Ardía en deseos de demostrar su valía. ¿Qué mejor manera de demostrarle al mundo que Ash, aspirante a entrenador del caos, tenía corazón? Pero más que eso, Ash quería estar tan intrínsecamente vinculado con otro que la soledad que definió su infancia fuera un recuerdo lejano. Bueno, me dirigiré a Kalos a continuación, y la mayoría de las megapiedras se encuentran allí, así que cruzaré los dedos. ¿Conseguiste tu boleto? Sí, mientras estaba en Ciudad Negra. Salgo de ver 3 en 3 días, así que el 29. Me invitaron a ver las semifinales y la final en el palco superior con Lance. Una sonrisa disimulada curvó los labios de Oak, y Ash se sintió un poco confundido por su mirada. Estoy haciendo amistades importantes, Ash. Ocultando su confusión ante el hecho de que Oak acababa de menospreciar a Lance, Ash se encogió de hombros. Hablaron unos minutos más antes de que le llegara la llamada de su Pokédex. Tras despedirse del profesor y recibir un buena suerte como respuesta, Ash colgó. Se sintió mejor después de hablar con el anciano, se dio cuenta. Recogió sus dragones de la enfermera. Están bastante dañados, así que no habrá batallas durante 2 días. Reparé lo peor del daño. Asegúrate de que tu Hydreigon mueva las alas cada hora para que la zona reciba sangre. Tras darle las gracias, encontró a Grimsley hablando por teléfono y sentado en uno de los sofás.
Ash se dejó caer junto a él, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Quería. Luchó contra un casi maestro dragón y se mantuvo firme, y luego aprendió sobre Euriale. Casi inconscientemente, levantó la mano para pellizcarse el puente de la nariz mientras suspiraba. El agotamiento le tensaba los huesos, clavándole las garras. Buscando compañía, se agachó para liberar a Mirare y con la mano libre sacó un cepillo de su mochila. El EB hinchó el pecho, pero enseguida se rindió a las suaves caricias. Styx le estaba ganando el orgullo de un dragón, y se notaba. Intentaba demostrar que ya no era un cachorro, realmente adorable. Muy orgulloso, el peine de dientes metálicos raspó ruidosamente las escamas que le crecían en el pecho. También le sobresalían pequeñas protuberancias en la espalda, lo que hizo sonreír a Ash. Estos eran los cambios que Bill le había indicado que buscara. Con una mano, le envió un mensaje a Bill para informarle sobre este desarrollo. El investigador respondió con decenas de signos de exclamación, lo que le provocó una risa. Bill le había dicho que el período de transición de un EV es bastante corto comparado con el de otras especies Pokémon. Su ADN es tan inestable que se adapta rápidamente a su entorno. Tardaría otro mes, y eso era ser conservador. Los entrenadores rara vez veían un EV mayor de 9 meses. Si no se les exponía a una piedra de evolución, se adaptaban de alguna otra manera. Su ADN estaba tan preparado para la adaptación que un EV podía evolucionar a una de las evoluciones a los pocos meses de nacer. Otra razón por la que los EV eran tan raros era su ADN muy inestable. Cualquier mala reproducción o endogamia resultaba en cachorros desfigurados o algo peor. Incluso con una reproducción segura y ética, la tasa de supervivencia era alarmantemente baja. Guardó el cepillo y comenzó a masajear la base de las orejas de Mirare, provocando un trino de satisfacción. La pequeña de 5 meses crecía rapidísimo. Si bien EV evolucionó rápidamente, muchos tipos normales también lo hicieron. Al igual que los de tipo bicho, los de tipo normal crecieron rápidamente para contrarrestar los peligros de las energías elementales, razón por la cual tantos entrenadores contaron con Pidgeot, Persian e incluso Explode al principio de sus aventuras. Probablemente una de las razones por las que Liam decidió especializarse en tipos normales. ¿Listo para ir? Ash levantó la vista y vio a Grimsley mirándolo con una sonrisa suave que nunca antes había visto. Sí. Bien dicho. La sonrisa de la élite se acentuó, pero no ofreció más detalles. Ash se encogió de hombros y se levantó, devolviendo a Mirare. ¿Cómo es que has podido viajar conmigo tanto tiempo? Grimsley se levantó y se estiró. No tengo muchas obligaciones antes ni durante la conferencia. Nos dan tiempo para ver, pero la verdad es que no me importa mucho. Solo veo los últimos 2 partidos. Hacía tanto tiempo que no viajaba que fue un cambio de ritmo agradable. Ash se sorprendió un poco por la honestidad del hombre, sin palabras hirientes. Decidió aceptarlo y asintió. Te lo agradezco, me has ayudado mucho. El maestro oscuro le dio un codazo mientras se dirigían al mostrador de servicios de teletransporte. Me alegro. Los entrenadores oscuros debemos mantenernos unidos. Ash sonrió y dejó que Grimsley hablara con la recepcionista. La mujer miró a su lado y un BM emitió un pitido y destelló sus luces. Si Ash no lo hubiera estado buscando, se habría perdido la forma en que Grimsley apretaba la mandíbula y cerraba los puños. Pero aparte de esas pequeñas señales, nunca habría sabido que la élite tenía un problema con los tipos psíquicos. El Pokémon de aspecto alienígena se acercó, bastante vacilante, y puso una mano en cada brazo y, en cuestión de segundos, desaparecieron. Teletransportarse fue una sensación incómoda, como si lo estuvieran metiendo por un tubo. Pero solo duró medio segundo antes de quedar depositado sobre baldosas duras. Parpadeando, abrió los ojos y vio que ahora estaba en un centro Pokémon abarrotado. Se giró y solo echó un vistazo rápido a BM antes de que desapareciera en un instante. En cuanto desapareció, Grimsley relajó los puños. Suspiró discretamente y se giró para sonreírle a Ash. A decir verdad, no le tranquilizaba que Grimsley siguiera afectado por su trauma tantos años después. Ingenuamente, quería algún día poder olvidar lo que sucedió en el castillo de la reliquia. Pero esa era su realidad y tendría que afrontarla. De repente, se le ocurrió una idea y maldijo. Mierda, no habrá habitaciones disponibles. Ash recorrió el centro con la mirada y supo que estaba lleno. Grimsley se rió entre dientes. Vamos, Red, ¿pensarías que ese imbécil te dejaría colgado? ¿Sí? El élite se rió y sacó a Ash del centro. Bueno, sí, pero esta vez no. Tienes una habitación de hotel a tu nombre. 3 noches. Oh.
Grimsley negó con la cabeza y rió entre dientes. Las semifinales son mañana, la final y la ceremonia de clausura pasado mañana. Creo que vuelas después, ¿no? Ash asintió. Perfecto. Te mostraré dónde está el hotel y luego tengo cosas que hacer. Estaré allí por la mañana para acompañarte al palco principal. Es un honor que un miembro del alto mando sea tu acompañante personal. Mis tarifas suelen ser más altas. Ash arrugó la nariz ante el chiste sucio, para gran diversión de la élite. Se tensó al entrar en las calles abarrotadas. Bertres no tenía mucho que ofrecer aparte de la imponente unidad de un estadio. 3 campos de batalla más pequeños que conectaban con el jardín central, pero el principal era aproximadamente el doble de grande que los demás. Ciudad Bertres era en realidad solo una ciudad de espectáculos. Concursos, exhibiciones, torneos, conferencias y otras competiciones similares generaban ingresos. Incluso se hablaba de la próxima construcción de un estadio de Pokéatlón. Sin embargo, casi nadie vivía aquí a tiempo completo. Cada empujón y breve impacto con la multitud hacía que Ash hiciera una mueca mientras extendía los brazos, pero pronto ambos se abrieron paso entre la multitud de espectadores y turistas para pararse frente a un hotel blanco reluciente. Hotel Tipton estaba iluminado con letras grandes cerca del tejado del edificio. Grimsley lo empujó hacia la puerta giratoria y lo saludó con sarcasmo antes de desaparecer entre la multitud. Ash entró al vestíbulo y parpadeó. Esa era una gran cantidad de decoración dorada. Miau, se sentía como un campesino. Enderezó los hombros y se dirigió a la recepcionista. El hombre arqueó una poblada ceja gris, pero no mostró ningún otro desagrado. ¿En qué puedo ayudarle, joven señor? Me dijeron que habría una habitación aquí para mí. Ashton Ketchum. ¿Identificación? Ash deslizó su Pokédex por el mostrador, y el labio superior del hombre se levantó ligeramente, sus guantes blancos manchando la suciedad del desgastado dispositivo. Pudo ver cuando el hombre supo su nombre porque parpadeó asombrado y la sospecha se disipó para dar paso a la Mare Pishmes. Ah, sí, reserva a cargo del campeón Lance Blackthorn. Aquí tiene su tarjeta llave, señor, estará en la habitación 826. Los ascensores están justo ahí. El desayuno se sirve de 7 a 10. Disfrute de su estancia. Ash se aseguró de esbozar una sonrisa demasiado amplia y mantener contacto visual prolongado hasta que el hombre se movió incómodo. Subió su maleta, esperó el ascensor y llegó al 8º piso. Cuando encontró su habitación y abrió la puerta, se quedó boquiabierto junto con su maleta. La habitación era enorme. Los ventanales del suelo al techo le permitían contemplar el estadio. Las paredes eran de un rojo intenso, y 2 camas tamaño king tenían edredones bordados en tonos crema y dorado con cojines a juego. Se asomó al baño y vio que la ducha era la mitad del tamaño de su habitación en Payet. En el tocador cabían 2 sticks, uno al lado del otro. Querido Meu, esto fue increíble. Radiante, arrojó su mochila sobre el elegante escritorio de madera y liberó a todos excepto a sus dragones. Sajita, Hemlock, Mirae, Netle y Castor miraron a su alrededor con asombro y asombro. Chocó los 5 con Morgrem a modo de saludo antes de dirigirse a su equipo. Esto, abrió los brazos, es porque un campeón se sintió mal por provocarme. Sajita rió con malicia y recorrió la habitación a toda velocidad junto a Netle. Probablemente podría meter a Libra y Styx, pero los dejaría descansar un rato más en sus bolas. Mañana y pasado veremos batallas a muerte, así que quiero que presten atención. Competiremos en algo así dentro de un año. Castor y Hemlock intercambiaron una mirada desafiante, pero por suerte no se movieron para entablar una pelea. El Krokorok no había tenido tiempo ni energía para desafiar a Ash. Dubesa, la crocodile, lo había mantenido bastante ocupado. Y ahora, con el regreso de Hemlock, estaría aún más distraído. Pero Ash sabía que tarde o temprano tendría que encontrar un punto común con Castor. Mirae se subió a una de las camas y se acurrucó, luciendo diminuta comparada con la cama. Ash sonrió y agarró un cambio de ropa antes de ducharse. Sacudiendo su cabello, notó que solo se veían unos milímetros de raíz en la base de las mechas teñidas, así que aún le quedaba tiempo antes de necesitar retoques. Se detuvo y se miró los brazos. Las cicatrices habían sanado lo mejor posible, pero aún podía ver la sombra de la piel hinchada y las ampollas ennegrecidas. Se había acostumbrado un poco más al dolor, pero cada pocos días se despertaba presa del pánico, temiendo que le ardieran los brazos. No fue divertido. Su sueño se veía perturbado regularmente y esto estaba empezando a pasarle factura. Apartando los pensamientos morbosos, se puso un nuevo par de pantalones deportivos grises y una sudadera del equipo Black City Wizards que Grimsley le había regalado en broma.
Guardaría su bonito conjunto para mañana. Se dejó caer en la cama más cómoda que jamás había tenido y se tomó unos minutos para disfrutar del lujo. Suspiró y se retorció hasta descansar contra el montón de almohadas. Ya era de noche y pronto tendría que alimentar a todos, pero quería disfrutar de una hora de relax. Parecía que habían pasado años desde que tuvo la oportunidad. Así que, por ahora, dio la bienvenida a sus compañeros que subían a la cama con él e ignoró la arena que se derramaba de las escamas de castor en el borde. Era la primera vez que el cocodrilo se acercaba voluntariamente sin intención violenta. No iba a arriesgarlo. Ash dejó el cepillo de dientes e intentó peinarse sin éxito. Lo mejor que pudo hacer fue peinarse los lados más cortos hacia atrás y dejar que los mechones más largos le cayeran sobre la cara. Se acomodó el suéter violeta y los vaqueros negros y soltó una carcajada autocrítica. Parecía una maldita valla azul. Subiéndose las mangas hasta los antebrazos, le daba igual que sus cicatrices estuvieran a la vista. No iba a parecer un hippie, aunque se pusiera a usar coronas de flores. Habría múltiples campeones en la primera fila, y por mucho que odiara preocuparse por lo que la gente pensara de él, las primeras impresiones eran importantes. Los 4 élite y campeones de todas partes solían frecuentar las ligas de varias regiones. Cada 4 élite y campeón era un maestro, y era una buena oportunidad para ver si había alguien que quisieran contratar como aprendiz. Recordó que cuando tenía unos 10 años, Wilkstrom, del 4 élite, se enfrentó a Jasmine Mikan tras perder en la final de la liga de Johto. Ahora era líder de gimnasio de los 8 grandes en Johto. Suspirando, agarró su mochila y regresó con sus compañeros, saciados. Grimsley lo estaría esperando en el vestíbulo. Tarjeta llave, Pokédex, cinturón, todo listo. Puso el cartel de "Se necesita limpieza" en la manija de la puerta exterior, sabiendo que habría arena por todas partes. Al abrirse el ascensor, vio a Grimsley, quien ignoraba las miradas de asombro de los demás huéspedes del hotel. Al acercarse Ash, el élite levantó la vista y frunció los labios al ver su atuendo. Ash siseó. "Cállate", a lo que Grimsley levantó las manos pero mantuvo su sonrisa. "Ay, Ashipo, qué nervioso estoy por conocer a los grandes y malos campeones". Ash se burló para disimular su vergüenza. Por favor, ya conocí a 2, y no eran tan especiales. Grimsley soltó una carcajada y le dio una palmada en la espalda. "¿No paras de repetirte eso, Boo? Venga, el partido empieza en media hora. ¿Quién está en las semifinales?". Grimsley gimió. Nadie dijo que habría una prueba. Pero aún así levantó la mano para contar. Virgil Turner, Trip González, Hilda Huite y Rosa Black. Todos bastante jóvenes, con solo unos pocos años de experiencia, lo cual es impresionante. Apuesto, en sentido figurado. Por Hilda. Tiene un emboar monstruoso. La familia de Virgil tiene un criadero de EB, así que todo su equipo está formado por la especie. Rosa es buena, su superior es definitivamente superior al de Trip. Ash puso los ojos en blanco mientras el élite se reía de su propio chiste. El estadio se alzaba ante ellos, pero en lugar de la entrada principal, Grimsley lo guió hacia una puerta más pequeña. El guardia de seguridad le hizo un gesto a Ash, a lo que el élite respondió: "Está conmigo". El guardia se encogió de hombros y les abrió la puerta. Al final del pasillo había un ascensor, y en un teclado codificado Grimsley ingresó una secuencia de 5 dígitos y pronto estaban subiendo. "Todo esto parece súper secreto". Grimsley sonrió y negó con la cabeza. "No, solo buena seguridad". Era una táctica popular para atacar a grupos de maestros durante las guerras de cohetes. Averigua dónde se reúnen y zas. Tiene sentido. El ascensor sonó y las puertas se abrieron a una espaciosa sala con paredes de cristal. Ash contuvo la respiración al ver que la sala tenía una vista perfecta del campo de batalla principal. "Grimsley. Me sorprende verte aquí". El hombre de pelo naranja y rojo intenso saludó desde una mesa donde jugaba al blackjack con Marshall Lotto, Lance y Shaun Tal ante mía. Ash miró a su alrededor y tuvo que contener los nervios al ver a Cynthia Shirona, Steven Stone y Caitlin Catlea recostados en sofás. Entonces vio al Pokémon. El Boufalant de Alder era un montículo de pelo junto al campeón. El chandelure de Shaun Tal se balanceaba inquietantemente de un lado a otro sobre su cabeza, proyectando un brillo antinatural en su rostro y sus gafas. El Tro de Marshall miraba sus cartas y le hacía un gesto al maestro de la lucha. El Flackle de Lance estaba acurrucado en su regazo, con el aspecto de una manzana anormalmente grande. Cynthia tenía su Glaceon junto a ella en el sofá, con el Musarna de Caitlin a su lado, desprendiendo una neblina rosada.
El Skarmory de Steven descansaba sobre una mesa cercana con vistas a la habitación. Cada movimiento provocaba un agudo ruido metálico. Sí, bueno, invitaron a este pequeño imbécil y me sentí excluido. ¿Dónde están Dianta, Cucuy y León? Ash aprovechó la oportunidad para pellizcarle el costado, provocando un grito y un sobresalto. Eso le valió algunas risas entre los habitantes de la sala. Pero se animó al pensar que volvería a ver al profesor Cucuy. No pude venir. Debe ser el señor Ketchum. Al girarse, Ash vio a la mismísima Cynthia Shirona acercándose a él con una sonrisa amable y la mano extendida. Ash le estrechó la mano, sin sorprenderse por su fuerza, y la estrechó. Vio como sus ojos grises se dirigían a sus brazos y luego a sus brazos. Es un placer conocerte. Utilizó frases breves, buscando su propia comodidad. Quiero ser el primero en disculparme con el llamado maestro de la tempestad de allí. Sí que era un imbécil. La sala estalló en carcajadas ante las palabras soñolientas de Caitlyn. Lance bajó la cabeza con una sonrisa avergonzada. Destruyó mi vida por completo, tengo derecho a estar borracho. Marshall le dio una palmadita a Lance en la espalda. Su voz resonó por toda la sala. No es uno de tus momentos más brillantes. Sí, por eso pago las reparaciones e invité al señor Ketchum. Vamos, chicos, siéntense. Ash se esforzó por mantener la calma, pues no quería parecer rígido ni incómodo. Se sentó en el sofá y se apoyó en uno de los brazos. Era extraño saber que todos allí sabían lo que había pasado entre él y Lance. El campeón de Oren, de cabello plateado, le dedicó una sonrisa suave y sincera al adolescente. De verdad, debemos agradecerte que hayas capturado a Domino. Nos ayuda a todos a dormir un poco más tranquilos, sabiendo que está encerrada. Recibió varios gestos de asentimiento, incluso de aquellos que estaban metidos en el blackjack. Ash asintió con seriedad. Por supuesto. Aunque fue mi compañero quien tuvo la habilidad de atraparlos. Los ojos de Steven brillaron. Oh, sí, he leído todo lo que el profesor Oak tiene sobre tu Poipole. Es fascinante. Ash podía ver la pregunta ardiendo en sus ojos plateados. ¿Está bien si libero a algunos de mis Pokémon? El inmediato sí. De Steven provocó miradas divertidas antes de que otros asintieran. Ash pensó un momento antes de soltar a Mirae, Netrle, Sagita, Enlock y Castor. Los pobres Libra y Styx habían estado de mal humor durante la cena y el desayuno. Todos en la sala, excepto Grimsley, comenzaron a analizar a su equipo en cuanto aparecieron. No podía culparlos en absoluto. Mirae parecía vacilante mientras se acurrucaba en el regazo de Ash. Sagita y Netrle corrían por la sala, y solo Netrle saludaba a todos. Enlock y Castor se escabullían, buscando rincones oscuros que acechar. Castor, Enlock, cualquiera de estos tipos podría patearles el trasero, no causen problemas. El Morgrem se desinfló visiblemente e hizo un puchero, cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado. Castor lo señaló y soltó una carcajada gutural, obligando a Enlock a atacar al cocodrilo. Ash solo suspiró. Todos saludaron efusivamente al Pokémon interdimensional, pero Ash tenía la mirada fija en Glaceon. El Pokémon de tipo hielo observaba a Mirae como si fuera un rompecabezas por resolver. Ash miró a Cynthia, pero vio que sus ojos seguían a Sagita. ¿No tuviste suerte encontrando una piedra brillante? Ash contuvo la risa, pues no quería ser grosero. No. Aunque no me sorprende. Seguiré buscando. Tiene muchas ganas de evolucionar. La sonrisa de Cynthia se tornó melancólica. Sí, mi Togekiss fue impaciente todo el tiempo que fue Togetic. Me llevó 2 años ahorrar. A Ash se le salieron los ojos de las órbitas. ¿Compraste uno? Cynthia le dedicó una sonrisa tranquila. El trabajo de un entrenador es ayudar a sus Pokémon a alcanzar sus propias metas. La esperanza es que tú también logres las tuyas en el camino. Ash se detuvo a pensar en eso. Lo encontró, sabio. Parecía aliviarle la presión, las expectativas y el plazo autoimpuesto. Si tan solo se concentrara en ayudar a sus Pokémon a alcanzar su máximo potencial. Le sonrió a Cynthia, y ella honestamente pareció sorprendida por un momento antes de devolverle su sonrisa con una más animada que la anterior. Sintiendo un peso caer sobre su cabeza, extendió la mano para rascar el flanco escamoso de Netrle. La bestia balbuceaba incoherentemente, pero su emoción por el nuevo entorno era fácil de interpretar. Bienvenidos todos a las semifinales de la conferencia Ver3. Los vítores de la multitud fueron ensordecedores. Castor, Enlock y Sagita corrieron hacia las ventanas para observar el campo. El anunciador era Venga, el nieto de Alder.
El cabello del joven era igual de salvaje, con los mismos rojos y naranjas que le daban un aire de fuego. Solo nos quedan 3 batallas de la conferencia, y luego tendremos al ganador de la conferencia Ver 3. No hagamos esperar a nadie. La primera batalla de las semifinales es entre Rosa Black de Aspertia City y Trip González de Nuvema Town. Los dos competidores entraron al campo entre la aclamación del público. Rosa saludó al público con una gran sonrisa, su cabello castaño recogido en 2 grandes moños con mechones que le llegaban hasta las costillas. Trip salió con el ceño fruncido, con su despeinado cabello rubio rojizo colgando y ocultando partes de su rostro. Entrenadores, esta es una batalla de 6 contra 6, se permiten sustituciones. No hay límite de tiempo. Una vez derrotados los 6 Pokémon de un lado, se anunciará al ganador. Habrá un descanso cuando se derroten 3 Pokémon de un lado. Entrenador verde, tú serás el primero en liberar. Trip frunció los labios y preparó una bola de buceo. Un gran Jellicent macho se materializó, flotando a 30 centímetros del suelo. Rosa pensó por un momento antes de liberar a un musculoso Zebstrika. Comienza la batalla 3, 2, 1. Ash se inclinó hacia adelante en su asiento, observando la batalla con atención. Nunca había participado en un 6v6 y lo esperaba con ilusión. Parecía intenso. Zebstrika debilitó a Jellicent antes de que un Volt Switch lo recuperara, luego, para sorpresa de todos, Rosa liberó su Eadmore, que procedió a derribar al tipo agua y fantasma con un látigo de fuego electrificado, pero no antes de sufrir algunos daños. Trip frunció el ceño y liberó a un Umfezant macho, que, con una astuta combinación de danza lluvia y huracán, logró derrotar a Eadmore. El siguiente Pokémon de Rosa fue un Swanna, así que la batalla se convirtió en un combate aéreo. Ambos estaban obviamente bien entrenados, pero la danza lluvia anterior le funcionó a Umfezant. El tercer Pokémon de Trip fue un Vanillish, que recibió varias alas de acero, pero un congelación seca bien dirigido finalmente lo derribó. Todos se sorprendieron un poco cuando Trip recuperó el tipo hielo de fase intermedia y lanzó un Lampent contra la Zebstrika de Rosa. Incluso cansado, el Zebstrika era una bestia. Era rápido y lo suficientemente corpulento como para dar un golpe. Los dos estaban bastante igualados, hasta que Zebstrika lanzó un diluvio de iones y un hiperrayo. Lampent no tuvo ninguna oportunidad contra el recargador electrificado. Pero para entonces, Zebstrika había agotado todas sus energías y se desplomó. Al descanso, el marcador era perfecto, 3-3 para ambos. ¿Soy solo yo, o los Pokémon de Trip no confían en él tanto como deberían? El comentario de Ash provocó que sus allegados expresaran su acuerdo. Noté lo mismo. Son fuertes, pero los Pokémon de Rosa se superan a sí mismos por ella. Cynthia tenía la barbilla apoyada en sus dedos entrelazados y miraba el campo con una mirada perdida. Buen ojo, Ash. Creo que su Jellicent podría haber derrotado a Eadmore si no hubiera dudado tanto en sus ataques. Tienen fuerza bruta a su favor, pero poco más. Debo decir que me sorprende que haya llegado tan lejos. Steven intercambió una mirada con Ash. Los demás finalmente habían dejado de lado su juego de cartas para concentrarse por completo en la batalla. Enlock y Sagita se acercaron corriendo y empezaron a hablarle a Ash, mientras Castor mantenía la distancia y se cruzaba de brazos. Ash estaba seguro de que su sonrisa era indulgente, pero intentó seguir la conversación de sus compañeros. Pensó que era seguro decir que estaban disfrutando del partido. Sagita aprovechó su distracción para agarrar a Mirare y llevarlo volando hasta la ventana, sentándose en una mesa cercana. Ash simplemente negó con la cabeza, con cuidado de no desalojar a Nettle. Pronto, los retadores fueron llamados de vuelta al campo y todo empezó de nuevo. Para sorpresa de todos, Rosa lanzó una Sandaconda impresionante contra el Conkeldurr de Trip. ¡Wow! Una batalla de potencias. Cuando Trip se dio cuenta de que la fuerza de Sandaconda podía inmovilizar a su luchador, lo sustituyó. Vanillish fue liberado y la batalla se volvió más equilibrada. Sandaconda no podía usar su fuerza física para enrollarse, o corría el riesgo de congelarse. Así que, en su lugar, hundió un colmillo de fuego en el cuerpo del Pokémon tipo hielo. Una ráfaga de rayo hielo en la cara liberó al nativo de Galar. Intentaron inducir simultáneamente una tormenta de arena y un granizo, pero las técnicas de alteración del clima tardaron mucho tiempo, así que ambas abandonaron esa vía. Una explosión de roca oportuna finalmente derribó al Vanillish. Para entonces, Sandaconda estaba cansada y se movía con lentitud por el frío. Conkeldurr despachó rápidamente al tipo tierra. Luego fue lucha contra lucha. Ash nunca había visto a un Phalanx en una batalla de conferencia.
Fue fascinante. Contando como un solo Pokémon, pero técnicamente compuesto por 5 individuos, el Pokémon destacaba en la colocación estratégica tanto para ataque como para defensa. Y aunque Conkeldurr conectó algunos buenos ataques, la estrategia se impuso a la fuerza. El tipo lucha de Galar se abalanzó sobre los Pokémon de Trip y, tras un abrumador combate cuerpo a cuerpo, quedó fuera de combate. A Trip solo le quedaba su último Pokémon, y su Serperior era tan majestuoso como Ash había oído que podía ser. Un tornado de hojas bastó para acabar con los Phalanx, y entonces los 4 restantes se rindieron. Rosa sonrió con buen humor y devolvió su quinto Pokémon. Su sonrisa se tornó desafiante al cruzarse visualmente con Trip a través del campo. Soltó a su Serperior, y Ash entendió el comentario anterior de Grimsley. El Serperior de Rosa era más grande, más elegante y tenía colores más vibrantes, lo que indicaba su buena salud. A partir de ahí, no fue realmente una competencia. Claro, el Serperior de Trip ofreció una buena pelea, pero el de Rosa era más fuerte, tenía más experiencia y confiaba en su entrenador. 5 minutos después, Rosa fue la ganadora. Ash se recostó en el sofá, pensando en posibles estrategias, técnicas y contraataques. Hubo un descanso de 15 minutos antes de la última semifinal. Sacó su Pokédex y empezó a anotar ideas. Sintió una picazón en la nuca y al levantar la vista, se encontró con que lo observaban. Steven le sonrió. Es agradable ver a los entrenadores estudiar las batallas de los demás. He conocido a muchos que no se esforzaron en aprender de los demás. Ash se movió y luego se encogió de hombros. No voy a fingir que lo sé todo, es una forma segura de fracasar. Grimsley le dio una palmada en la espalda antes de que se levantara para servirse un refresco. Ash notó que el hombre apartaba la mirada de la barra a propósito. Entonces, Ash, ¿qué otros Pokémon tienes? Caitlyn estaba inclinada hacia adelante, con su cabello rubio cayendo a su alrededor como una capa. Su musarna, incluso dormida, imitaba su lenguaje corporal. Tengo a Camo, Zoroark, un Hydreigon y un Undour en el laboratorio de Oak. Su mirada se posó en sus brazos, pero no reaccionó. Maldita sea, chico, ¿cuánto tiempo llevas siendo entrenador? Casi 6 meses. Se oyeron varios silbidos en la sala. A Ash no le gustaba ser el centro de atención, sobre todo en una sala de maestros. No podía distinguir si cada movimiento, palabra, Pokémon o expresión estaba siendo evaluado. Lance le dio un codazo a Alder. Su Hydreigon es una maravilla. La desarrolló de un Azuilouse él solo, según Oak. Voy a tener que echarle un vistazo a tu Akamo, Ketchum, no tuve oportunidad antes. ¿Por qué te haces el orgulloso? Maldito hipócrita. Grimsley murmuró en voz baja. Lance fingió no oírlo. Ash tarareó. Sí, pero están un poco destrozados ahora mismo. Tuvimos una batalla contra el Grudigón y el Axorus de Iris ayer. Se puso bastante destructivo. Todos los 4 de élite de Teselia y el campeón abrieron los ojos de par en par. No me digas. Puede que no sea una maestra, pero Iris no es fácil de vencer. Y Axorus es uno de los más fuertes. ¿Qué tan grave fue tu derrota? Marshall tenía los brazos cruzados y la cabeza ladeada. Pero antes de que Ash pudiera responder, Grimsley lo rodeó con un brazo y le enseñó los dientes con una sonrisa feroz. Oh, no, nada de eso. Su Akamo derribó a Grudigón segundos antes de desmayarse, y Axorus apenas se mantenía en pie cuando Hydreigon fue derribado. Su Hydreigon recibió un Draco Meteor a quemarropa y aún así se levantó para liberar uno propio. Ash siempre recordaría con cariño la imagen de campeones y altos mandos irradiando interés, incluso con expresiones cuidadosamente inexpresivas. Al fin y al cabo, todos eran políticos. Ash suspiró y se recostó. Como le dije a Iris, tengo a mi Hydreigon desde hace casi 3 años, y mi Akamo es un tótem de Alola. Eran fuertes antes de ser mis compañeros de equipo. No te subestimes, Ketchum. Aún puedes controlarlos, y te escuchan. Eso es la mayor parte de la batalla cuando se trata de dragones. Y que 2 Pokémon de líneas pseudo-leyendas te escuchen, es toda una hazaña. Ash parpadeó al ver a Lance, sorprendido por su vehemencia. Quizás porque el tema era dragones. Muy bien, todos, preparémonos para nuestra última batalla de semifinales. Nuestra primera finalista es Rosa Black. Descubramos quién será su oponente. Nuestra última batalla de semifinales es entre Hilda Huite de Nuvema Town y Virgil Turner de Luxuria Town. Hilda era una mujer seria, probablemente de unos 15 años. Llevaba el pelo recogido en la parte trasera del sombrero. Apretaba los puños con expectación al entrar en el palco de las zapatillas. Virgil tenía una sonrisa despreocupada y saludaba con la mano a la multitud.
Su pelo era más dorado que el de Trip, y se irguió al llegar al palco. Entrenadores, esta es una batalla de 6 contra 6, se permiten sustituciones. No hay límite de tiempo. Una vez derrotados los Pokémon de un bando, se anunciará al ganador. Habrá un descanso cuando 3 Pokémon de un bando sean derrotados. Entrenador rojo, tú serás el primero en liberar. Hilda sonrió con suficiencia y lanzó su primer Pokémon. Un Electros flotaba sobre el campo. Su habilidad levitación era una ventaja para un Pokémon de tipo eléctrico. Ash vio a Virgil pensando. Claro que no había descubierto una evolución tierra, pero no era de mucha ayuda. Finalmente se decidió y liberó a un Jolteon. Volt Absorb, una elección interesante. Comienza la batalla 3, 2, 1. Jolteon era más rápido, pero Electros tenía mejores defensas. Fue una batalla trepidante, donde Electros podía cortar el aire con la suficiente rapidez como para causarle problemas a Jolteon. Sin embargo, su conjunto de movimientos era relativamente limitado, ya que dependía de garra aplastante, cañón destello, lanzallamas y puño drenaje, lo que le daba a Virgil la oportunidad de idear contraataques. Finalmente, Jolteon recibió un puño drenaje que lo desvió de su trayectoria y lo arrojó directamente a un lanzallamas que lo derribó. El espeón de Virgil durmió rápidamente a Electros y luego le drenó la salud con Devorador de Sueños. Con un Pokémon menos, Hilda observó a Espeón un momento y luego liberó a un Swoobat hiperactivo. Caitlyn sonrió desde su sitio en el sofá. Los dos psíquicos se enredaron mentalmente durante un buen rato hasta que la sincronización de Espeón envió su confusión de vuelta a Swoobat. Entonces, ambos psíquicos quedaron confundidos y mareados. Hilda y Virgil tuvieron la misma idea y devolvieron a sus compañeros. El siguiente enfrentamiento fue desafortunado para Virgil. Vaporeon contra Ferrothorn. Fue una batalla rápida, donde el tipo agua fue eliminado con un látigo poderoso superpoderoso. Pero entonces el Flareon de Virgil entró en el campo. Hilda apretó los dientes, pero dejó su tipo planta y acero en el campo el mayor tiempo posible antes de cambiarlo. El Gigalith que aterrizó en el campo hizo temblar a Ash, recordando al coloso que atacó a Volcarona. Flareon estaba equipado con cola férrea y golpe roca, lo que le permitía infligir daño, pero también fue derrotado rápidamente por el poderoso Pokémon de tipo roca. Para entonces, Virgil había perdido 3 de sus Pokémon, mientras que Hilda perdió 1. Pero Hilda solo tenía 2 Pokémon nuevos. Sí, Hilda lo tiene todo. Grimsley parecía presumido, y esto desató un debate entre los habitantes del palco superior. Ash permaneció en silencio y observó con asombro cómo Lance le lanzaba palomitas a Alder y Marshall fulminaba con la mirada a Caitlyn con la mirada. Shauntal recorría la habitación con la mirada mientras su bolígrafo volaba sobre las páginas de su cuaderno. Ash distraídamente rascó la mejilla de Netrele, que desde entonces se había movido a su regazo, y observó el intercambio con una expresión perpleja hasta que Venga regresó al campo para comenzar la segunda mitad. El Gigalith de Hilda impactó con fuerza contra el Leafeon de Virgil. Este fue un enfrentamiento interesante, ya que Leafeon era un atacante físico fuerte, pero contra la robusta piel rocosa de Gigalith, tendría problemas. Pero aún así lo logró. Una hoja afilada impactó las articulaciones y Gigalith se desplomó. Leafeon se mantuvo firme, pero en cuanto Swoobat apareció en el campo, Virgil sustituyó a su último Pokémon desconocido, Glaceon, por el tipo planta. Swoobat era un torbellino de movimientos, pero Glaceon poseía una precisión asombrosa y lo derribaba en cada intento. Un castigo excesivo lo condujo a la derrota. Ahora estaban atados y a cada uno le quedaban 3 Pokémon. Emboar de Hilda subió al escenario. Fue una aniquilación. Glaceon cayó, luego Leafeon, e incluso con la ventaja de tipo, Espeón cayó ante la bestia. Hilda ganó su lugar en las semifinales con un Pokémon aún desconocido. Me da un poco de pena que al final le resultara tan fácil. Ash frunció el ceño, pero Shauntal se encogió de hombros y parpadeó lentamente. Un entrenador fuerte usará cualquier medio para ganar, siempre que esté permitido. Hay muchas técnicas mal vistas, pero si es legal en una batalla, ¿por qué te pondrías en desventaja? Marshall resopló y frunció el ceño al maestro fantasma. Solo lo dices porque puedes usar el vínculo del destino y la canción de la muerte con cualquiera. Shauntal miró con lascivia al maestro de la lucha. ¡Qué gruñón! Eso derivó en una batalla de insultos entre ambos. Alder se pellizcó el puente de la nariz y miró al cielo en busca de paciencia. Así que esto significa que Trip gana el tercer puesto y sube al podio. Ash asintió ante las palabras de Caitlyn, tarareando en voz baja, pensativo.
Era inaudito que alguien tuviera un equipo lleno de Evolutions, y era impresionante que Virgil llegara a las semifinales. Ash se levantó y se estiró, volviéndose hacia las ventanas. Hola chicos, nos vamos. Sagitta levantó a Mirae por la cintura y lo voló, dejándolo caer sobre la cabeza de Ash. El pobre Eve se resbaló al no tener el sombrero para agarrarse. Ash agarró rápidamente al Eve que caía, y Netle se cambió al otro brazo. Castor, Hemlock, vamos, volvemos mañana. El cocodrilo empujó a su rival, a lo que Morgem respondió haciendo tropezar al cocodrilo del desierto. Su pelo de orca se enredó alrededor del Crocorock y empezó a arrastrarlo. Ash simplemente cerró los ojos y suspiró derrotado antes de devolverlos. Podía oír las risas de los demás y no podía culparlos. Nos vemos mañana. Ash saludó con la mano y se dirigió al ascensor. Recibió varias despedidas. Al pulsar el botón de la planta baja, Lance se deslizó por las puertas, con Flackle todavía acurrucado en sus brazos. Fue bastante gracioso. Lance parecía tener una manzana de 75 centímetros en los brazos. Ash arqueó una ceja. Supongo que los campeones también pierden la dignidad. Lance soltó una carcajada estruendosa. Oh, más a menudo de lo que crees. Esta es una niña malcriada. Ha tenido problemas de apego desde el accidente. Ash asintió lentamente, recordando lo que Lance había dicho sobre la horrible herida que le había causado el dragón de Galar. Los dos permanecieron en silencio hasta que las puertas del ascensor se abrieron. El campeón acortó el paso a propósito para seguirle el paso al adolescente. ¿Te importa si te enseño tu Akamo-o? Preguntó Ash encogiéndose de hombros, indicándole al maestro de la tempestad que lo siguiera una vez que salieran del edificio. Aunque no tenía habitación en ninguno de los centros Pokémon, sus campos de entrenamiento al aire libre seguían disponibles. De camino, Ash tuvo que disimular su ceño fruncido ante la atención que atraía Lance. Rostros boquiabiertos y susurros de adoración los siguieron. Si apretaba un poco más a Netle y Mirae, nadie tenía por qué enterarse. Uno de los muchos centros de la ciudad se alzaba ante ellos y los dos entrenadores se giraron hacia atrás para encontrar un campo de entrenamiento bastante vacío. Ash bajó la mirada y frunció los labios. Necesitaba sus manos, pero tener a dos compañeros dormidos era problemático. En una fracción de segundo, Ash puso a los dos Pokémon en los brazos de Lance. Toma, sosténlos. Se tomó un momento para contemplar la expresión de desconcierto del campeón antes de soltar la Ultra Ball de su cinturón. Libra apareció con un estruendo ensordecedor y un rugido arrogante, despertando sobresaltadamente a Netle y Mirae. Sus pocas escamas intactas chocaron entre sí, pero Ash ya estaba casi preparado para los agudos sonidos. El tótem miró a su alrededor y luego bajó la vista hacia su cuerpo, que aún se recuperaba. Ash se acercó y acarició suavemente la piel y las escamas. ¿Te sientes bien? Libra resopló, como si alguna vez fuera a mostrar debilidad, pero aún así inclinó la cabeza para rozar ligeramente el pecho de Ash. Con una leve sonrisa, él levantó las manos, encontró las finas escamas de su mandíbula y comenzó a rascarla. Ella gruñó profundamente y la cabeza le pesaba aún más entre las manos. Ash gruñó con el peso añadido. Vale, hay alguien que quiero presentarte. Libra entrecerró los ojos para mirar a Lance con furia por unos instantes antes de levantar la cabeza y mirarlo fijamente. Los ojos dorados de Lance brillaban mientras observaba al larguirucho dragón. Las evoluciones en etapa intermedia solían parecer un poco incómodas. ¿Dónde la encontraste? Su voz era reverente e hizo que la Akamo levantara la cabeza. Ella podía ser más tranquila que Styx, pero aún así apreciaba la admiración. Ash le dio una palmadita en el brazo, donde no tenía la piel al descubierto. Estábamos intentando encontrar un Hanmo en la isla Pony. Styx captó el olor y lo siguió hasta un abismo. Al parecer, ese era el último lugar del desafío insular. El Como Totem desafió a Styx, y ella evolucionó luchando contra él. Tengo el vídeo. Si Lance hubiera podido usar los brazos, habría estado haciendo gestos de agarrón a la Pokédex. Poipole y Eve en sus brazos no parecían muy interesados en moverse en un futuro próximo. Libra, que nunca había visto el video de la derrota de sus padres, se acercó para observar por encima de sus cabezas. El campeón se inclinó para ver el largo pero impresionante video. Quedó boquiabierto, como un niño pequeño viendo su primera batalla.
Era extraño ver a un campeón tan infantil. Fue casi como si estuviera compensando en exceso su comportamiento anterior, actuando de la forma menos amenazante posible. Al terminar el video, Lance ajustó su agarre sobre los dos Pokémon y se echó hacia atrás, exhalando profundamente. Maldita sea, Ketchum, podrías ganar dinero con esto, el primer Zuiloos en evolucionar en medio de la batalla. ¿Y cómo conseguiste a Libra? Señaló con la barbilla al dragón en cuestión. Ash sonrió y negó con la cabeza. De verdad, el cómo hizo que Libra se uniera a mí. Lance guardó silencio un instante antes de estallar en carcajadas, sobresaltando a Netle y Mirabe. Saltaron de sus brazos, lo que le permitió inclinarse y sujetarse los costados mientras su risa resonaba a su alrededor. Netle corrió a esconderse tras la cabeza de Ash. Mirae parecía morbosamente curioso mientras miraba al campeón. Ash se movió e intercambió una mirada con Libra. Lance? El campeón respiró hondo, soltando algunas risas más, y se irguió. Miró a Ash y negó con la cabeza con incredulidad. Eres fascinante, chico. Ash frunció el ceño. Gracias. Lance lo miró fijamente un segundo más, con una mirada compleja, una mezcla de asombro y arrepentimiento, y luego apartó la mirada. El maestro de la tempestad se adelantó y le dio una palmada en la espalda a Ash, casi haciéndolo tropezar. Buen trabajo. Las palabras le pesaron, y Ash vio al hombre alejarse sin decir nada más. Ash vitoreó con los otros 300.000 espectadores mientras Hilda alzaba el puño para celebrar su victoria. Su Seismitoad, golpeado y magullado, se mantenía en pie con orgullo. Rosa suspiró, pero sonrió al devolverle su Sandaconda derribada. Venga corrió al campo y extendió los brazos. Damas y caballeros, nuestra nueva campeona de la conferencia Ver 3, Hilda Huite. Su sonrisa era feroz y orgullosa, pero aún así se acercó y estrechó la mano de Rosa. Ambas intercambiaron palabras que no se oyeron entre el rugido de la multitud. Ganar una conferencia de la liga era enorme. Desalentándose en su asiento, Ash sentía que le daba vueltas la cabeza. Había sido una batalla durísima, y ninguno de los entrenadores cedió hasta que solo les quedaba su último Pokémon, Seismitoad y Sandaconda. Rosa había derrotado al Emboar de Hilda con un Slowking sorpresa que lo derribó más rápido que cualquier otro. Durante todo el partido la sangre corrió por sus venas y la adrenalina de segunda mano le hizo desear un partido de liga propio. Miró a su alrededor, viendo que los 4 de Teselia ya estaban trabajando a toda velocidad para idear una estrategia tras otra para su próximo combate contra el ganador. Intercambió una mirada con Cynthia, con los labios fruncidos por la intensa concentración en sus rostros. Su mirada se desvió hacia las ventanas para ver a Castor y Emlock, una vez más, portándose como niños traviesos. Era como si Castor hubiera sacado a relucir todos los rasgos infantiles de Emlock sin siquiera intentarlo. Sajita estaba, sorprendentemente, acurrucada en el pelo de Ash mientras Netle y Mirae se perseguían por la habitación. Grimsley había liberado a su Poochyena para que se uniera a la diversión, y Ash estaba orgulloso de que apenas le temblaran las manos cuando el pequeño tipo oscuro pasó corriendo junto a él. Poco más de 15 minutos después, un pedestal reluciente emergió del suelo, y pronto Hilda, Rosa y Trip entraron, ocupando sus lugares. Venga salió corriendo, lleno de energía, y sonrió de oreja a oreja al público que lo vitoreaba. Es un placer anunciar a nuestro tercer ganador, Trip González. El joven malhumorado dio un paso al frente, intentando disimular su irritación, pero sin éxito. González se lleva a casa $300.000 y 5 pelotas ultra. También gana una entrevista con la liga para un trabajo de su elección. Y por último, pero no menos importante, González gana la rarísima piedra brillante. Ash se levantó de golpe del asiento, con los ojos abiertos y la boca abierta. Sajita había saltado y ahora revoloteaba junto a su cabeza. Ambos intercambiaron una mirada de asombro. Mierda. ¿Qué pasa? Caitlyn inclinó la cabeza con curiosidad. Ash abrió y cerró la boca por unos instantes antes de finalmente jadear. Necesito hablar con Trip. Giró la cabeza rápidamente buscando su bolso, desconectándose por completo del resto de la ceremonia de premios. Una mano en su hombro finalmente lo detuvo. Cynthia le sonreía cálidamente antes de volverse hacia Alder. ¿Alder podría invitarlos a subir? ¿Quizás un encuentro? El campeón de Teselia frunció el ceño y se encogió de hombros. Rápidamente tomó su teléfono e hizo una llamada. Ash no podía sentarse ahora, estaba demasiado nervioso. La luz esperanzadora en los ojos de su Togetic le oprimía el corazón.
Incluso le rezó a Meu con la esperanza de que esto funcionara. Tuvo que esperar con impaciencia media hora antes de que los 3 entrenadores entraran en la sala. La mirada de Ash se fijó de inmediato en Trip, quien sostenía una bolsa de lona de aspecto caro. Golpeando el suelo con el pie, esperó otros 10 minutos a que los aspirantes a la conferencia se enfrentaran a los campeones y al alto mando. Cynthia era una Meu senda. Al estrecharle la mano a Trip, miró a Ash a los ojos y le hizo señas para que se acercara. Mirae, Netle y Sagita lo acompañaron. Trip, él es Ash. Es un entrenador nuevo que ayudó a la liga hace un mes. Los ojos de Ash querían crisparse ante la indiferencia de Trip, pero el ganador del tercer puesto le estrechó la mano. Decidió lanzarse. La verdad es que esperaba hablar contigo. Verás, gané una piedra del crepúsculo hace unos meses, pero no me sirve. Tú acabas de ganar una piedra brillante. Tú tienes un Lampent, yo tengo un Togetic, así que ¿por qué no intercambiamos piedras? Los ojos de Trip se entrecerraron y adquirieron un brillo interesado al observar a los 3 compañeros de Ash. Los maestros que los rodeaban se habían quedado en silencio, y Trip lo notó. Recorrió la sala con la mirada y algo le tensó los hombros. Te diré que lucharemos. El ganador se lleva las 2 piedras. Y fin del capítulo.